Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Multímetro, tester, multitester, polímetro son algunos de los nombres con que se conoce este instrumento. Si no tienes ningún conocimiento y no tienes ni idea de cómo funciona o para qué sirve, bueno, déjame decirte que estás suscrito en el canal correcto. Ponte cómodo y disfruta de estos nuevos conocimientos. Empecemos. Un multímetro es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente voltaje, corriente y resistencia. Existen dos tipos de multímetro, multímetro digital y multímetro analógico. En el multímetro digital, los datos obtenidos se muestran en una pantalla en forma de números. La ventaja de un multímetro digital es que ofrece mayor precisión en el momento de la lectura. Por otro lado, el multímetro analógico muestra el resultado de la medición a través de una aguja, la cual indica en una escala de valor medido. No tiene la misma exactitud que el multímetro digital. No obstante, vamos a destacar, en modo resumen, algunas de las funciones que tiene el multímetro. Mide la frecuencia, mide la capacitancia, mide la resistencia, realiza la prueba de continuidad, mide las tensiones de corriente alterna y corriente continua, mide la intensidad de corrientes alternas y continuas, detecta la presencia de corriente alterna. El multímetro trae dos cables, los cuales sirven para hacer las mediciones y debemos conectarlos de manera correcta. Puerto COM. Se conecta la punta de color negro, puerto de V. Se conecta la punta de color rojo, cuando quiera medir electricidad, resistencia o corriente máximo 200 miliamperios. Borne de corriente hasta 10 amperios. Se conecta la punta de color rojo solo para medir corriente hasta 10 amperios. Este puerto no se utiliza habitualmente e incluso debería conectar otros cables y no los provistos con el multímetro, ya que estos no soportan tal corriente. Para entender un poco más, debemos saber que hay dos tipos de electricidad: electricidad continua y electricidad alterna. Y para entender mejor, haremos dos ejemplos simples. La electricidad continua es la que ofrecen las pilas y baterías. La electricidad alterna es la que ofrece las compañías de electricidad a nuestras casas. La electricidad que llega a tu casa para encender tus equipos es electricidad alterna. Las mediciones con el multímetro son relativamente fáciles, solo tienes que ubicar lo que vas a medir y colocas la punta roja en un extremo y la otra en el otro extremo. A continuación mostraremos algunas imágenes para entender cómo se mide cada componente. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que algunos componentes que vas a medir tienen polaridad. En otras palabras, tienen negativo y positivo. Para cada medición, deberás mover el selector a la zona adecuada y elegir un número mayor al que vas a medir. Por ejemplo, si vas a medir 12 voltios, el selector del multímetro lo pones en 20 voltios. Así no corres el riesgo de dañar el multímetro. Mover el selector a la zona de electricidad continua. En este caso, mediremos una pila. Colocamos en el extremo positivo de la pila el cable rojo del multímetro y en el extremo negativo el cable negro del multímetro. Mover el selector a la zona de electricidad alterna. En este caso, mediremos el toma corriente de una casa. Colocamos el cable rojo en un hoyo del toma corriente y el cable negro en el otro hoyo del toma corriente, no importa el orden, porque esta electricidad no tiene negativo ni positivo. Mover el selector a la zona de amperios. Si sabemos que la corriente tiene mucha intensidad, entonces cambiamos el cable al puerto de 10 amperios.
Hacemos la misma operación, colocamos los cables en cada extremo de lo que vamos a medir, teniendo en cuenta que la electricidad continua tiene polaridad y la electricidad alterna no la tiene. Mover el selector a la zona de resistencia. Colocamos el cable rojo en un extremo del componente y el cable negro en el otro extremo, teniendo en cuenta que la resistencia no tiene polaridad. Mover el selector a la zona de continuidad. Colocamos el cable rojo en un extremo del componente y el cable negro en el otro extremo, teniendo en cuenta que la continuidad no tiene polaridad. Espero que hayas comprendido la utilización del multímetro. Recuerda que este pequeño tutorial solo fue lo más básico de un multímetro. Debes tener en cuenta que existe mucha variedad y formas del multímetros, y algunos son más profesionales y tienen más opciones. En caso tengas alguna duda, solo escríbelo en los comentarios, que gustosamente te responderemos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.